autoridades, profesores, estudiantes. Es muy grato tener esta oportunidad de estrechar vínculos con estudiantes que al mismo tiempo son trabajadores y que estudian temas muy vinculados a las actividades que tienen que ver con los negocios internacionales, con la inserción económica de Chile en el mundo y consecuentemente que nosotros les contemos qué ha sucedido con la participación de Chile en la economía mundial y cuáles son sus desafíos. Creo que es muy relevante para la actividad que ustedes desarrollan. Y efectivamente, como decía el profesor, yo trabajo en la dirección económica de la Cancillería. Y la dirección económica de la Cancillería ha sido el organismo rector del trabajo de vinculación económica de Chile con el mundo, fundamentalmente a través de los acuerdos comerciales, que tuvieron una particularidad en los primeros años de los 90 y después cambiaron y se profundizaron hacia fines de los 90. La inserción económica de Chile en el mundo adquiere preponderancia sobre todo con los acuerdos comerciales. Pero hay que decir también que Chile se vincula con la economía internacional sobre la base de una concepción de apertura que en los años 80 fue una apertura que denominamos unilateral al mundo. Una decisión del gobierno de la época, de la dictadura, de incorporarse al mundo. Pero bueno, era muy difícil que los países en general negociaran con ese gobierno, pero ellos adoptan la decisión de vincularse al mundo sobre la base de la decisión de desplegar instrumentos unilaterales, reducir los aranceles radicalmente, como se hizo desde fines de los 70 a los 80, es una forma de insertarse en el mundo. Darle un tratamiento al capital extranjero similar al capital internacional es una forma también de vincularse con el mundo. Y esto es interesante porque en el pasado, desde los años 30, 40, hasta mediados de los 70, existía en Chile un otro modelo de desarrollo, completamente distinto a lo de ahora. Ustedes conocerán eso por los libros. Yo, que soy más viejo que ustedes, lo conozco por la realidad práctica. El modelo de desarrollo anterior al actualmente vigente se denominaba modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En aquella época, y no solo Chile, sino que todos los países de América Latina buscaban el desarrollo mediante la industrialización. La idea era que nuestros países construyeran industrias, actividad industrial, actividad manufacturera, con el propósito de, y se llamaba de industrialización por sustitución de importaciones, porque el propósito era tratar de independizar a nuestros países, en concreto Chile, de la dependencia de los productos importados. No vamos a alargarnos sobre eso, pero ese era un modelo de desarrollo que significaba desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de los instrumentos, que en Chile y el resto de los países de América Latina existían aranceles elevadísimos. Ustedes no se van a imaginar. La media arancelaria chilena era superior al 100% en promedio, pero había aranceles del 1000, del 2000%. Fíjense ustedes que comprar un vehículo en Chile
era más o menos lo mismo, costaba lo mismo comprarse una casa. Porque claro, el impuesto en frontera, vale decir el arancel que se le ponía a un vehículo importado, era elevadísimo. Conseguirse un jean americano, que era la aspiración que teníamos los jóvenes en la época, era muy difícil. Carísimo. Estaba la zona libre de Arica. Entonces, algunas tías viajaban a Arica y conseguían, salían haciendo una especie de contrabando. Y ahí conseguían. En general, los productos a los cuales podíamos aspirar eran los productos chilenos. No toda la vestimenta o estos aparatos que nosotros usamos hoy que nos parecen naturales. Antes no era natural. Eso se modifica radicalmente. Y se modifica radicalmente por una nueva estrategia de desarrollo. Y esa estrategia de desarrollo es una estrategia de desarrollo en la cual uno de los componentes fundamentales es la apertura al mundo. Si el libre mercado caracteriza la economía nacional, en la concepción que se instala desde mediados de los 70, ¿por qué no vamos también a considerar el mundo y abrirnos al mundo en forma libre y no cerrada? Y esa es la idea. Es decir, libre mercado nacional y apertura libre al mundo. Y eso significa eliminar restricciones en fronteras. Bajar los aranceles. Hay otros instrumentos, pero bajar los aranceles. Y por otra parte, si los mercados y los bienes tienen que moverse libremente, que se muevan los capitales libremente también. Y en consecuencia, que venga el capital extranjero libremente. En el pasado, en la época de la industrialización por sustitución de importaciones, había limitaciones, restricciones al capital extranjero. Se consideraba que si el capital extranjero venía masivamente, podía desnacionalizar la economía nacional. Pero eso cambia. Y entonces, ¿a qué importa que venga? Y en aquella época el capital era como un complemento de lo interno. Por el cambio de modelo de desarrollo, el capital extranjero se le da el mismo trato del capital nacional. Da lo mismo. Lo importante es que invierta el empresariado, ya sea nacional o internacional, para que se desarrolle la actividad económica. Y ahí es donde viene la apertura. Primero digo esta apertura unilateral, que es el instrumento de esta nueva concepción de desarrollo, en que uno de sus componentes entonces es la apertura al mundo. Por eso, y eso, a partir de los 90, con el retorno a la democracia, tuvo un cambio, mejor dicho, se produce una profundización de ese proceso con instrumentos nuevos. Si en los 70 los instrumentos unilaterales eran lo fundamental, en los 90, en la apertura al mundo, el instrumento fundamental son las negociaciones comerciales y los acuerdos comerciales. Es decir, se produce una apertura al mundo, pero negociada. ¿Eso qué significa? Que Chile está dispuesto, se sienta en una mesa, en una negociación bilateral, si es bilateral, y yo le digo a la contraparte como negociador, yo estoy dispuesto a bajar mis aranceles siempre que tú bajes tus aranceles. Eso para simplificar. Y eso significa, en consecuencia, apertura negociada. Y ahí vienen primero los acuerdos de complementación económica en el marco de lo que se llama la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración de América Latina, y posteriormente los tratados de libre comercio, que se despliegan básicamente con los países desarrollados y países intermedios como Corea, China y otros países. Es decir, el cambio en el modelo de desarrollo
Y el nuevo modelo de desarrollo contiene un componente fundamental que es la apertura al mundo. Y esa apertura al mundo es la que genera esto que denominamos globalización de la economía chilena. Por eso decimos entonces, yo digo en los últimos 25 años, porque el primer tratado, ya les decía, la globalización viene de antes, unilateralmente, pero como estamos hablando de la profundización de la globalización es básicamente con los acuerdos comerciales. El primer acuerdo comercial importante es el acuerdo de complementación económica con México, que se suscribe en septiembre del año 1991, hace algo más de 25 años, ¿no? Y eso efectivamente ha significado, como veremos más adelante, un aumento muy importante de los flujos de inversión que se incorporan a Chile, pero también, como veremos, los flujos de inversión que salen de Chile y se instalan como forma de inversión directa en el exterior, que es un fenómeno completamente inédito. Por eso decimos ahí que el gran empresariado nacional se ha globalizado, como nunca en el pasado, no existía en el pasado. El empresariado chileno, al empresariado chileno le queda pequeño el mercado nacional, porque el mercado nacional efectivamente es pequeño. Somos 17 millones de habitantes, esta es una economía pequeña. Pensemos en Holanda y en Bélgica. Holanda y Bélgica, Europa, siempre fueron economías abiertas al mundo. Ustedes que trabajan logística, puertos, etc., la importancia de los puertos en Holanda ha sido una cosa muy fundamental para el desarrollo de ese país. Holanda y Bélgica fueron economías abiertas al mundo casi desde siempre, ¿no? Economía pequeña, entonces, Chile, que busca su crecimiento, su progreso, no solamente sobre la base del espacio nacional, sino que ampliando las fronteras nacionales y exportando al mundo, recibiendo inversiones desde el exterior, y los empresarios más importantes de Chile, de los grupos económicos, realizando inversiones en el mundo en general y particularmente en América Latina. Fíjense ustedes, por si se me olvida esa cifra, a fines del 2015 o 2016, a fines del 2015, el total de la inversión directa del empresariado chileno en el exterior alcanzó la cifra de 106.000, 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares. Una cifra muy significativa. Y fundamentalmente en países de la región. Si ustedes van a Argentina, verán ahí a Falabella, Sodimac, lo mismo en Perú, en Colombia, hay proyectos de energía, en fin, proyectos variados. Inversiones de empresarios, llamémoslos globalizados. Consecuencia de la globalización en general de la economía chilena, ¿no? Ahora, bueno, eso ya lo decimos, economía pequeña, que optó por abrirse al mundo. Ahora, es interesante constatar lo siguiente. Efectivamente, Chile se adelanta a procesos que vendrían posteriormente en América Latina. Porque Chile impulsa esta concepción de apertura desde fines de los 70 más o menos, y en América Latina la apertura, quizás no tan radical como la chilena, se impulsa a partir de fines de los 80, comienzos de los 90. Desde ese punto de vista, Chile se adelanta al resto de los países de América Latina. Pero esta concepción de abrirse al mundo, de operar en los mercados internacionales, no es patrimonio solamente de Chile, sino que es un fenómeno que se vive en América Latina y se vive en el mundo entero. Piensen ustedes, China tiene una economía cerrada, toma la decisión de abrirse radicalmente
actualmente al mundo. Las principales manufacturas que se mueven, que se venden en el mundo, las ropas que nosotros estamos usando en este momento, los computadores, los teléfonos, son producidos en China. Y en consecuencia, el sector dinámico de la economía china es el sector exportador, como lo es también en el caso de Chile, en nuestro caso a nivel bastante modesto, por supuesto. Bueno, esto entonces ha sido gracias a una política comercial distinta, vigorosa, unilateral al comienzo, ya les decía, bilateral, que son las negociaciones país a país, acuerdo con México, con Colombia, con Venezuela, posteriormente acuerdo con Estados Unidos, Europa como bloque, China, Corea, Japón, etc. Negociaciones bilaterales. Donde se negocia, bueno, no quiero irme por la rama porque no vamos a alargar mucho, donde se negocian aspectos básicamente comerciales, en primer lugar, sobre todo en los primeros acuerdos, los acuerdos que hicimos en el marco de América Latina, básicamente lo que se negociaba era reducción arancelaria, pero posteriormente en lo que se denominan tratados de libre comercio, que se inician fundamentalmente con Estados Unidos y con Europa. No solo se sienta uno en la mesa a reducir aranceles, sino que también se negocian aspectos que tienen que ver con el movimiento de los servicios, con el tema de la propiedad intelectual, que es de gran preocupación de los países desarrollados, menos nuestros. Pero los países desarrollados como Estados Unidos nos dicen, bueno, yo te doy mi mercado que es amplio, pero a cambio de eso, tú protégeme la propiedad intelectual. No me copies la propiedad, no me robes la propiedad. Compras gubernamentales. Y, sobre todo también, los países desarrollados tienen protección a las inversiones. En consecuencia, además del tema comercial de bienes, el tema de servicios, propiedad intelectual, inversiones. Todos esos temas, entonces, quedan incorporados en las negociaciones y especialmente en lo que se denominan los tratados de libre comercio, que son superadores, son más avanzados, entre comillas, pero son más avanzados, tocan más temas que los acuerdos comerciales de complementación económica que llevamos a cabo nosotros en los primeros años de los 90, que fueron los primeros acuerdos para América Latina. Muy bien. Bueno, y apertura frente al capital extranjero fue unilateral y después una apertura negociada, donde hay una preocupación muy central de promover, pero la exigencia de proteger el capital extranjero, el capital internacional. Bueno, eso ya lo dijimos, la estrategia. Bueno, los beneficios de esta apertura al mundo son, en primer lugar, en la oportunidad de acceder al mercado de consumidores más amplio. Para un país pequeño, eso sin duda es muy importante. En vez de producir para 16 millones de habitantes, si tú produces para 50, para 100 millones de habitantes, obviamente eso va a significar mayores beneficios para la empresa y debiera significar mayor empleo para los trabajadores. Acceso al mercado de consumidores. Como veremos más adelante, este acceso a este mercado de consumidores, como decimos pretenciosamente en la dirección económica, nuestro país está llegando a un mercado de 5.000 millones de consumidores. El mercado de Chile no es de 16 o 17 millones, sino de 5.000 millones. ¿Por qué? Porque hemos reducido los aranceles prácticamente a cero, con casi todos los países. La media arancelaria, bueno, ustedes saben, todos los países tienen aranceles,
en la negociación se reducen los aranceles. Unos con mayor velocidad, otros con menor velocidad, pero hoy día estamos accediendo a ese mercado de 5.000 millones de consumidores, que son ese mercado con el cual hemos negociado, estamos ingresando a ese mercado de 5.000 millones de habitantes en los distintos países, gracias a los acuerdos, con menos del 1% del arancel. Ustedes comprenderán que estamos ingresando entonces en una posición competitiva privilegiada en relación a otros países que tienen que ingresar a determinados mercados con 20% de arancel, 15, 12, 10, etc. Ahora, por otra parte, al revés, los productos que ingresan a Chile en promedio, lo vamos a ver más adelante, ingresan, gracias a los acuerdos comerciales, con un 0.8% de arancel. El arancel, ustedes saben que en Chile, ¿cuánto es el arancel en Chile? 6%. Pero no ingresan los productos con 6%. Ingresan con menos del 6%, con menos del 1%, con el 0.8% en promedio. Bueno, esa es la realidad con las exportaciones y en parte con las importaciones. Bueno, en términos de consumo ya vimos, en términos de inversiones, hay mayor disponibilidad de capitales. Efectivamente, las inversiones directas en Chile han sido bastante significativas en los últimos 20 o 25 años. Una inversión acumulada de 200.000 millones de dólares. Los últimos años han ingresado a Chile 20.000, 15.000 millones de dólares cada año. En términos comparativos, Chile, después de Brasil y Argentina, que son economías más fuertes, después de México, porque Argentina ha tenido problemas económicos, después de México y Brasil, Chile es el tercer país de recepción de inversión directa de capitales internacionales. Bueno, transferencia de conocimiento, ideas, tecnología, etc. Estamos operando en escalas. Estamos operando con economías de escala. Vuelvo a repetir, no solamente para el mercado restringido y pequeño, que es nuestra economía, sino que en perspectiva para la economía mundial. Después veremos, uno de los desafíos, cuándo estamos aprovechando de eso realmente. Porque no lo estamos aprovechando muy plenamente, ya veremos por qué. Bueno, ya hablábamos de lo anterior, de la época de la industrialización. La tasa promedio de importaciones, yo les dije, 100%, 94% en promedio. Una estructura arancelaria diversificada. Esto es importante. Hoy día tenemos una estructura arancelaria que es una media del 6%. Y con las negociaciones, vuelvo a repetir, baja a menos del 1%. En el pasado solo existía, para sorpresa quizás de ustedes, teníamos aranceles. ¿Cuál era el concepto en el pasado? Vuelvo a repetir. Creo que es importante esta comparación. Los bienes de capital, porque interesaba industrializar la economía, traer bienes de capital y tecnología, ingresaban con bajos aranceles, 5 o 10%. Pero los bienes de consumo y sobre todo los suntuarios podían entrar por 800 o con 1000%. Una estructura arancelaria escalonada. Ahora tenemos una estructura arancelaria plana, pareja. Y eso tiene que ver con la concepción económica que se instaló en el país. Llámenla neoliberal o como quieran. Una concepción económica en que el Estado no decide la asignación de los recursos, lo decide el mercado. ¿Cierto? Entonces, si tú le pones un arancel alto un bien y a otro no, entonces tú te vas a ir con el arancel bajo. La idea acá es no, el arancel es igual para todos, entonces el inversor y el importador, el inversor, el comerciante, el empresario decida qué hace. Si invierte en bienes de capital, si invierte en bienes de consumo suntuario, etc. Pero es una decisión que tiene que ver con el mercado y con la percepción que tiene el agente económico sobre el mercado. No es una decisión del Estado.
cosa que es muy discutible, veremos más adelante. Pero bueno, entonces después viene el periodo 74-90, ya lo decíamos, volvemos a repetir, apertura unilateral, se redujo aranceles hasta el 15% en todo ese periodo, hasta el 90%, y tratamiento nacional de capital extranjero. Y después vienen entonces, en la primera fase, cuando nos instalamos en Direcón en el año 1990, a partir del 91, con el primer acuerdo, que es el acuerdo de complementación económica con México, el primer acuerdo, después viene Colombia y Venezuela, tenemos el acuerdo de complementación económica. Ahí tiene mucha importancia, proliferan los acuerdos de complementación económica. A partir de 1997 es que se produce el cambio. Y a partir del 97, en el año 97, se instala el primer tratado de libre comercio con un país desarrollado, que es con Canadá. El primer tratado de libre comercio. Donde los temas, vuelvo a reiterar, es el tema arancelario, de bienes y todos los otros aspectos que tienen que ver con aranceles o pararancelarios, pero donde se incorpora a la negociación servicios, propiedad intelectual, inversiones, etc. Y después de Canadá, a partir sobre todo del 2000, el 2001, 2002, 2003, a los acuerdos, se formaliza el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Europa, se hace negociación simultánea con Estados Unidos y Europa, lo cual es bastante sorprendente, un trabajo muy esforzado de parte de la dirección económica, y después viene China, Corea, etc. Vamos a ver ahí los otros. Y los propios gobiernos, a partir de los 90, también continúan con la apertura unilateral. No se renuncia a la apertura unilateral, cosa que también es discutible, pero efectivamente no se renuncia a la apertura unilateral. Y entonces se bajan los aranceles del 15 al 11% en el año 91, de una vez, de un pencazo. Y luego, en el año 98, se va reduciendo desde el 11 hasta el 6 de manera paulatina, un punto por año, para quedar entonces con un arancel del 6% en el año 2003, que es el arancel que nosotros tenemos en frontera de hoy día para las importaciones. Con ese matiz, con esa explicación, que no es que los productos todos reciben el 6%, porque si hay tratados con países que están en 0%, ingresan con 0% de arancel. El otro tema de la apertura internacional de Chile, de la globalización de la economía chilena, tiene que ver con las negociaciones de carácter multilateral, que en realidad de negociaciones tienen poco, porque son las posturas que tiene Chile en organismos internacionales, naturalmente la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es la continuidad del GATT, que era el acuerdo de aranceles. Los países se reunían periódicamente, ¿no?, para rebajar aranceles cada 5, cada 6 años. Solamente la preocupación desde que se constituye el GATT, el acuerdo sobre tarifas, en el año 1946, hasta el año 1993, solamente las negociaciones multilaterales donde se incorporaban todos los países a discutir eran sobre aranceles, reducir aranceles y nada más. Sin embargo, en la última ronda de negociaciones del GATT, que se denomina la ronda Uruguay, que comienza en el 86 y culmina en el año 93, se incorporan los otros temas de preocupación muy principal de los países desarrollados, hay que reconocerlo. Meter el tema de los servicios. Cuando hablamos de los servicios, ¿de qué estamos hablando? Hay países que les interesa que servicios como la educación, como la salud, sean libres.
que por lo tanto el capital internacional pueda comprar esos servicios. Aquí han venido a comprar universidades, ¿no? Aquí han venido a comprar institutos de salud, ¿no? Y eso le interesa naturalmente al capital internacional, le interesa a los países desarrollados. Y se negoció el tema de los servicios. Es un tema de negociación en los acuerdos, pero queda en el marco de la OMC, ¿no? Que en realidad el tema de los servicios debe ser parte de las negociaciones. Ahí también se incorpora el tema de la propiedad intelectual y se incorpora el tema de las inversiones, protección de las inversiones, preocupación por el tema de inversiones. Ya no estamos en el GATT y en el tema arancelario. Ahora estamos en una instancia distinta que se llama Organización Mundial de Comercio, que formaliza estos compromisos, que se institucionaliza como tal. Y frente a la cual los países pueden apelar cuando tienen disputas, discrepancias, porque ese es el marco económico internacional comercial que trasciende lo comercial, donde se resuelven las disputas multilaterales. Usted negocia bilateralmente, pero también tiene un marco internacional que es la Organización Mundial de Comercio, donde están todos estos temas de preocupación, de interés, algunos de interés más de los países desarrollados. El tema de la propiedad intelectual es de gran preocupación de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ¿dónde se produce la ciencia? Ahí donde están los recursos. ¿Dónde está el Silicon Valley? En Estados Unidos. Ahí donde están los grandes inventos digitales, las computadoras, etc. Y por lo tanto, si ahí se produce la ciencia y las aplicaciones tecnológicas, naturalmente en esos países los empresarios reclaman por recibir ingresos por sus inventos. Fíjense ustedes en el mundo que nosotros hoy vivimos. Está teniendo cambio, pero básicamente es un mundo en el cual la ciencia, la tecnología, la investigación, los grandes avances se realizan en los Estados Unidos, en Japón, en Europa, los grandes avances. De ahí vienen las invenciones, los robots, la impresora 3D, el desarrollo de la computación. Ahí nace. Las marcas más importantes se encuentran ahí, las patentes industriales están ahí. Pero esos países entonces han dejado de manufacturar. Las manufacturas masivas no se realizan en Estados Unidos o en Japón, sino que se realizan en China, en los países asiáticos. Allí donde el costo de la fuerza de trabajo es menor. Por lo tanto, Estados Unidos, Europa, inventan, exigen protección a las patentes van a China. Y Nike, McDonald's o lo que ustedes quieran, ligado a vestimenta, calzado, cómputo electrónico, etc., se manufactura en China a costos muy bajos porque el valor de la fuerza de trabajo es muy bajo. Entonces las grandes empresas que inventaron reciben el beneficio que significa su propiedad industrial, su propiedad intelectual. Y nosotros en América Latina, ¿qué hacemos? Estamos acorralados en la producción de recursos naturales. Ese es un problema, ese es el desafío nuestro. Antes nosotros le exportábamos el cobre a los Estados Unidos, ahora se lo exportamos a los chinitos, porque ahí es donde se manufactura. Entonces, el mundo está dividido no solo en centro y periferia, no en países subdesarrollados y desarrollados, sino que hay centros, hay países intermedios como China que juegan un papel distinto, porque manufactura, y estamos en los países que producimos los recursos naturales. ¿Ya? Bueno, otros dos organismos importantes que son la PEC, que ¿hasta qué hora tenemos nosotros? Hasta las 9. Bueno, voy a ir más. Tenemos la PEC,
donde el acuerdo básicamente en la zona del Pacífico, países del Pacífico, pues, de América Latina como Chile, Perú y otros países de acá del Pacífico, y los países del Asia, más Australia y Nueva Zelanda, forman esta organización, que no es una organización negociadora, no es una organización vinculante, hasta ahora no ha hecho negociaciones, pero ha sido un marco interesante para que Chile se vincule con los países asiáticos. Y en esas reuniones establezca diálogo con los países asiáticos, y a partir de esos diálogos se han iniciado negociaciones, y se materializaron posteriormente con Japón, con Corea, etc. Y después tenemos la OCDE. Entonces uno pregunta, ¿para qué la OCDE? Porque la OCDE es el organismo básicamente de estudio, de análisis de los países industrializados. Pero como los chilenos somos pretenciosos, quisimos incorporarnos a la OCDE. Uno se pregunta para qué, pero fíjense que no ha sido mala idea, porque ahora nos estamos comparando con los países desarrollados y naturalmente somos un desastre comparado con los países desarrollados. Pero estamos tomando conciencia que la distribución del ingreso en Chile es pésima, tomando conciencia que la educación no sirve para nada, con todo respeto, que la salud es un desastre, que el sistema de pensiones no sirve, porque nos estamos comparando con los países industrializados, que son los países de la OCDE, ¿no? Eso ha sido bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Y eso que... Bueno, todo esto se ha traducido a la fecha en una red de acuerdos comerciales. Y esa red de acuerdos comerciales son 26 tratados de libre comercio con 64 economías. ¿Por qué con 64 economías? Porque hay tratados que contienen varias economías. Es una negociación de Chile vis a vis un conjunto de países, con Europa, 20 y tantos países. Primero en los 12 de Europa y después se extendió el resto de los países del este europeo que se incorporaron a la Unión Europea. Luego tienes con Mercosur. Chile hizo una negociación de libre comercio vis a vis por los 4 países del Mercosur, vale decir con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y así también con algunas otras zonas, con los países de Suiza, Luxemburgo, que se llama eso, se me olvidó. Con exactamente. Y entonces por eso hablamos que Chile tiene un acceso libre de aranceles al 64% de la población mundial. Puede no ser exactamente el cero en este minuto, porque es un proceso que va avanzando, pero todos los acuerdos culminan en un cero. Siempre hay algunas excepciones, pero en lo fundamental podemos decir que tenemos un acceso por aranceles extraordinariamente reducido, en posición ventajosa, en posición competitiva frente a otras economías y a otros productos de terceros países. El 94% de las exportaciones chilenas van a países con acuerdos. No sé si se entiende. Porque hay países con los cuales Chile no tiene acuerdo. Con los países africanos no tiene acuerdo. Con algunos países de la Euroasia, Rusia y otros países de la Franca vinculados a Rusia no tenemos acuerdo. Por eso es un 94% de las exportaciones chilenas, casi la totalidad de las exportaciones chilenas, entran a los mercados con algún tipo de preferencia arancelaria. En general, baja preferencia arancelaria. Estamos hablando del 87% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto mundial. Son cifras naturalmente impactantes. Las hemos aprovechado, vamos a ver si las hemos aprovechado. Bueno, esto ya se lo había hablado a ustedes. Esta es una versión concreta de una negociación. Hay muchos componentes en la negociación, pero esto es bastante impactante. Cómo se reducen significativamente las barreras arancelarias.
los productos entran con menos del 1% y nuestras exportaciones al mundo de los acuerdos estamos ingresando más o menos por lo mismo. En torno a un 1% también ingresan nuestras exportaciones al resto del mundo. Hay una serie de otros componentes de la negociación, pero no tenemos tiempo. Está el tema de las tablas arancelarias, está el tema agrícola que tiene una especificidad. Hay una serie de otros componentes. No tenemos tiempo para hablar de eso. Bueno, eso, ¿qué ha significado? Que las exportaciones han crecido sustantivamente, porque si ustedes miran ahí el año del 70, las exportaciones al mundo era claro, 14%. Y ahora en relación al producto, llegamos a ser en el periodo 2007-2006, vale decir, antes de la crisis del 2008, llegó a representar casi un 40%, ¿cierto? Vale, sí, un 40%. Vino la crisis de la economía mundial, se redujo la demanda por importaciones y nosotros hemos tenido problemas también. Y en consecuencia, cuando llegamos al 2015, se redujeron naturalmente las exportaciones en relación al producto. Pero como decía el profesor en su intervención inicial, si ustedes miran las exportaciones más las importaciones, que también representan más o menos un 30, un 35% del producto, vamos a un 60-65%. Pero eso hay que crear otra cosa, que son las exportaciones e importaciones de servicios. Hoy día Chile está exportando muchos servicios, ya veremos de qué manera, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una economía abierta. El coeficiente de apertura puede llegar a un 80% de apertura de la economía, por la vía de las exportaciones, por la vía de las importaciones de bienes y por la vía de las exportaciones e importaciones de servicios. Si agregamos las inversiones, ¿cierto?, también estamos moviendo la economía en el mundo y estamos en cifras superiores probablemente al 100% del PIB. Llamémoslo eso coeficiente de apertura. Eso significa que la economía china es una economía globalizada, plenamente globalizada. Bueno, ahí tienen ustedes exportaciones, importaciones, saldo, intercambio comercial, etc. Estamos hablando, bueno, llegamos a estar en 75, casi 80 mil millones de dólares de exportaciones e importaciones, ¿no?, en el periodo a la crisis 2006-2007. Después, naturalmente, bajaron exportaciones e importaciones y, bueno, ustedes ven ahí la caída que se ha experimentado. Hoy día estamos con unos 65 mil millones de dólares. Este año está recuperando un poco las exportaciones. Bueno, pero son cifras globales. Y ahí está, este es un tema interesante que hay que ponerle atención. Y hay una especial preocupación. Habrán escuchado en algún momento al ministro de Hacienda o subsecretario de Hacienda hablar del énfasis en el tema de los servicios. Exportación de servicios. Exportación de servicios, claro, tiene que ver con educación, con salud. Ustedes saben, hay universidades chilenas que se han ido al exterior a hacer negocio en Ecuador, a hacer negocio en Colombia, en otros países. Esto de las ISAPRES también son exportación de servicios. También consultores internacionales que van a hacer asesoría afuera. Y sobre todo, una exportación de servicios ligada a la inversión directa son la instalación, por ejemplo, de los retail, de los malls en el exterior, que van acompañados de los servicios correspondientes de ingeniería, de administración empresarial, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil todo esto es muy difícil calcularlo, Lo que en realidad aparece en la balanza de pago son los servicios. Estos son algunas estimaciones, pero lo que aparece en la balanza de pago básicamente son las exportaciones e importaciones que tienen que ver con turismo, que aparecen registradas en balanza de pago,
y también los fletes, los seguros, etcétera, que aparecen registrados. Pero hay más de eso, que son estas cosas que yo les estoy comentando. Y eso es lo que he aumentado muy sustancialmente en los últimos años. Muy bien. Ahora, el otro tema interesante ha sido cómo han fluido las inversiones extranjeras a Chile. Y sin duda, estos acuerdos y estos compromisos internacionales, en el marco de los tratados, pero incluso sí, previamente a los tratados, han habido acuerdos bilaterales de inversión para proteger al inversionista. Pero todo esto ha ido incorporándose en los tratados, el tema de la inversión y la protección a las inversiones, y eso ha significado que efectivamente en los últimos años haya fluido de manera bastante significativa la inversión extranjera al país. Y ustedes lo ven ahí, las inversiones año tras año, que son inversiones significativas comparables a las inversiones que se hacen en México y en Brasil. Estamos en el segundo, en el tercer lugar en comparación a esos países. Y eso sin duda es importante por una economía que es chiquita en comparación a la economía brasileña y a la economía mexicana. Al año 2015 Chile se ubica en el tercer lugar en Latinoamérica y el Caribe, después de Brasil y México, como receptor de inversión extranjera. Ahí está, en flujos y en stock. Y en el 2015 Chile se ubica en el lugar 16 dentro de las principales economías receptoras de flujo a nivel mundial. Lo cual está revelando que efectivamente el inversionista internacional se muestra interesado en la economía chilena, a pesar de ser una economía pequeña. En realidad al inversionista le interesan los grandes mercados, le interesa principalmente Brasil, Argentina, México. Argentina, ustedes saben, ha tenido bastantes problemas desde el punto de vista económico, del manejo de su economía. Pero la inversión en Chile tiene una doble característica. En algunos casos, inversión directa para desarrollar determinadas actividades económicas y sobre todo en el campo siempre, lamentablemente para mi gusto, de los recursos naturales, sobre todo en el cobre, en general el mineral. Pero hay ciertas actividades o ciertos negocios que se instalan en Chile, que se instalan en Santiago, se instalan en Chile, y operando a partir de Chile se proyectan a otros países en América Latina. Eso también es un fenómeno propio de la realidad de nuestro país. Interés en instalarse en Chile por ciertas ventajas, ciertas garantías, cierta protección que ofrece Chile en comparación al resto de los países de la región. Perdón, estaba hablando yo antes de esto, ¿no? Ahora, este es el tema que me interesa. Este es un fenómeno bastante inédito. Hay que ponerle mucha atención. Siempre cuando hablamos de inversión, hablamos de los inversionistas que vienen desde el exterior a instalarse en Chile. Pero lo que se ha dado en los últimos años, desde 10 a 15 años a esta parte, es la instalación de capitales, y no estoy hablando de esos capitales que salen por las AFP o que salen solo los paraísos fiscales, sino que estamos hablando de las inversiones directas que hacen los grupos económicos más importantes en el mundo y en particular en países de la región. Fíjense ustedes, cerca de 30.000 millones de dólares en Brasil. Estamos hablando de servicios, energía, sector agropecuario, industria y minería. Ahí encuentran ustedes la clasificación, ¿no? Los servicios, lo más importante, pero también tenemos actividades industriales. En primer lugar Brasil, luego Colombia, Argentina, Perú, incluso inversiones en los Estados Unidos. Los grupos económicos chilenos que han globalizado operan más allá
de los límites nacionales. La acumulación de capitales que han encabezado los grupos económicos es tan grande que el mercado chileno les queda pequeño y por eso se han proyectado fuera de las fronteras nacionales. Y ahí entonces son las cifras que son muy significativas. Estamos hablando de 106.000 millones a fines del año 2015. Hoy día los analistas que tenemos en la DIRICON indican que pueden ser 120 o 130 mil millones de dólares actualmente. Y ustedes verán, les vuelvo a repetir, en Argentina, Falabella, en Argentina tenemos Cencosud, lo mismo en Perú, en Brasil, etc. Esas son las cosas que vemos en una primera aproximación. Pero también hay sector forestal que se ha desarrollado en la industria del papel, por ejemplo en Brasil, en Uruguay, etc. Muy bien. Entonces, podemos decir que los resultados de la política... podemos decir que, en primer lugar, que la apertura económica al mundo ha sido una cuestión positiva. Yo creo que más allá de ideología, más allá de concepciones distintas, uno puede cuestionar que la apertura haya sido tan radical, quizás. Bueno, después cuando veamos los desafíos. Tan profunda, ¿no? A lo mejor pudo ser más regulada, más controlada, para proteger ciertas líneas de producción nacional. Pero en fin, fue una apertura al mundo muy radical, muy profunda, en los bienes, en los servicios, en las inversiones. Se ha obtenido un acceso preferencial entonces en los mercados, volvemos a repetir. Chile aumentó su participación en las exportaciones mundiales. Nosotros pasamos, yo tenía el cuadro que se me desapareció, pasamos como un 0,2, 0,3, un 0,5. No es mucho porque Chile es una economía pequeña, pero digamos que se han duplicado. Si ustedes ven las exportaciones, habíamos por el lado de las exportaciones, se han duplicado las exportaciones chilenas en su participación en la economía mundial. Se posicionó Chile entre los principales proveedores de algunos productos. Yo no sé qué pasó con... Yo había traído un cuadrito, pero se me desapareció. Pero ahí, en vino somos el tercero o cuarto, en litio somos el primero, arándano estamos en el primer lugar, algunos productos agrícolas estamos en el primer lugar. En fin, hay una serie de productos en los cuales Chile aparece en el primero, segundo, tercero o cuarto lugar, posicionado en el mercado internacional, ¿no? Eso es interesante. Tener una mayor oferta general, tener una oferta de servicios para exportar, incrementó las inversiones. Bueno, todo eso lo hemos hablado, eso es como un resumen. Y luego, los desafíos que ustedes ya tienen. Mire, yo diría que efectivamente la economía chilena ha tenido un resultado positivo de su participación y su globalización en la economía mundial. Pero tenemos problemas muy serios. Nosotros seguimos exportando recursos naturales. En los países no se desarrollan exportando recursos naturales. Nosotros exportamos cobre todavía en un 50%. Bueno, en el año 74 exportábamos 95% de cobre del total de la canasta exportadora. Pero me pregunto yo, si tenemos acceso a 5.000 millones de consumidores, ¿cómo no vamos a poder producir algo más que recursos naturales? Cobre, 50%. Exportamos árboles, astillas de madera, exportamos pescado. No ha habido una transformación productiva. La matriz productiva es esencialmente una matriz fundada en los recursos naturales. Y si tenemos esa oportunidad de exportar de manera competitiva, privilegiada, podríamos producir sin duda una serie de cosas. ¿Cómo no producimos alambres de cobre? ¿Cómo podemos transformar los recursos forestales en mueblería?
Lo que ha avanzado algo de transformación, que ha agregado valor, son los alimentos, las exportaciones agroalimentarias. Esto de los pescados disecados, esto de los empaquetamientos, enlatados, eso hay algunos avances interesantes. Pero en lo fundamental, tenemos una matriz productora y exportadora de recursos naturales. Nos siguen conociendo por el cobre. En los países asiáticos nos conocen por la exportación de pescado y de marisco, que son los productos que consumen básicamente los asiáticos. Celulosa que exportamos a distintos lugares del mundo. En fin. Segundo problema. Bueno, y ese es un desafío. Segundo problema. ¿Quiénes son los que exportan? ¿Quiénes han ganado con este negocio de 25 o de 30 años? Algunas grandes empresas, los grandes grupos económicos. Básicamente, el 95% de las exportaciones son grandes empresas, no medianas ni pequeñas. Ahora, ¿qué pasa? Algunas pequeñas alimentan, entregan insumos a las grandes, ¿verdad? Medianas, pero directamente exportadores, el 95% son grandes empresas. Y apenas un 5% se beneficia directamente por el vínculo exportador, pequeñas y medianas, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bueno, habrá que modificar algunas políticas públicas. ¿Podremos en algún momento hacer políticas de fomento productivo? Porque aquí los economistas chilenos no les gusta eso. Uno le habla de fomento productivo, de industrializar el país, y dicen que no, que el mercado que tiene que resolver la asignación de los recursos. Pero yo pienso que es muy distinto que le digamos al empresario: mire, a mí me interesa, no me interesa que exportes piedra, a mí me interesa que transformes productos. En consecuencia, yo te subsidio, te exonero de impuestos incluso, si tú haces transformación productiva, pero tú voy a aplicar un royalty insoportable en el cobre y en el litio. Lo que pasa es que, como aquí no hay una política impositiva que castigue a los productores de los recursos naturales, es mucho mejor y más fácil producir recursos naturales, ¿cierto? Incluso esta tesis de la neutralidad del mercado también no es tan cierta, porque ustedes saben que desde el año 74 en Chile hubo una política de subsidio a las plantaciones forestales. O sea, ahí el mercado no funcionó como asignador de recursos, sino que el Estado subsidió para que produjeran árboles en este país. Entonces, si se hizo eso, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y decimos: mira, yo voy a subsidiar a aquellos que transforman los productos en este país y le agregan valor a los bienes. Ahí tienen un mercado de 5.000 millones de consumidores. Ingresen a esos mercados en condiciones competitivas expectantes, pero transfórmenme los productos. Y hago política económica de verdad. A mí me enseñaron política, parece que ha cambiado la política económica. A mí me enseñaron política económica. La política económica es favorecer un sector, pero dicen los economistas ahora que no se puede, que hay que ser neutral, que el mercado tiene que decidirlo todo. ¿Para qué sirve el Estado? Políticas de fomento productivo, ese es el tema central. Política de industrialización, o como queramos llamar. Porque de otra manera nosotros no vamos a aprovechar esta inserción al mundo que ha sido una política correcta, una política comercial correcta, pero que no ha venido acompañada de una política industrial, de una política interna, de una política de fomento para agregar valor a los bienes que nosotros importamos. Por eso decimos que se precisa una política de fomento productivo. Luego, para hacer la política de fomento productivo,
necesitamos dos condiciones. Necesitamos que haya inventos, que haya desarrollo tecnológico, que haya inversiones en investigación y desarrollo, I+D, que hayan centros de producción científica tecnológica, que las universidades se conviertan en centros de desarrollo tecnológico, que podamos tener en Chile un Silicon Valley en las condiciones de Chile, centros tecnológicos de desarrollo del cobre, centros tecnológicos en el sur de desarrollo y sofisticación para agregar valor a la madera, centros tecnológicos en el extremo sur para agregar valor a los productos que salen del mar, centros tecnológicos, universidades investigando, recursos para el retorno de la gran cantidad de científicos que están en Estados Unidos, en Europa, y que se quedan en esos países, porque Chile lamentablemente no nos ofrece condiciones, no solo salariales, sino que condiciones de equipos humanos y materiales para desarrollar sus investigaciones. Invirtiendo el 0,40%, 0,4% sobre el producto, que es más o menos 1.000, 1.100, 1.200 millones de dólares al año, estamos con una cifra insignificante. El promedio de los países de la OCDE en investigación y desarrollo es 2,4, 2,5% sobre el producto. Y países como Corea, Israel, invierten el 3,5 o 4% del producto en investigación y desarrollo, en tecnología, en ciencia, en universidad. Después pasamos a las universidades. Pero estoy pensando el desarrollo científico y tecnológico en centros ad hoc que también debieran tener los inversionistas privados, la empresa privada, y debiéramos tener centros ad hoc, pero además centros, apoyo a centros científicos en las propias universidades, sin ninguna duda. Y luego está la educación. Una educación insuficiente. Una educación que tiene que multiplicarse varias veces. Una educación que tiene que elevar sustancialmente la calidad. Este avance en terminar con el lucro es importante, pero además hay que avanzar en lo que es el mejoramiento de la calidad de nuestra educación, concebirla probablemente de manera distinta, muy ligada a estos temas que estamos conversando, conversemos en estos temas, no en una conferencia, sino que cotidianamente tengamos laboratorios para trabajar. Y eso implica recursos, dinero, inversión. Mire, les voy a contar una cosa que es muy delicada. El año 2005 el presidente Ricardo Lagos dijo que le iba a aplicar un royalty a la minería, no sé si se acuerdan. La verdad es que no fue un royalty, fue un impuesto específico, pero no importa. Yo leí los fundamentos de la ley, y en los fundamentos de la ley decía que ese dinero iba a ser para inversión en ciencia, tecnología y en las regiones. Yo sumé el 2005 al 2015, después de 10 años, 8.500 a 9.000 millones de dólares. ¿Saben usted qué hizo el Ministerio de Hacienda con eso? Lo metió a caja para gastarlo en presupuesto corriente y le entregó por gotitas dinero a la Corfo para algunas actividades de inversión en ciencia y tecnología. Esto no puede ser. Estaríamos en otro momento si esos 8.000 o 9.000 millones de dólares se hubiesen destinado efectivamente a la inversión en ciencia y tecnología a las universidades. Pero no se hace. Aquí se deposita la confianza en esas tecnologías que trae el capital internacional, el inversionista extranjero. Pero eso es insuficiente. Fíjense, los chinos
cuyo modelo de desarrollo es un modelo exportador y que trabajaban básicamente con tecnologías internacionales, porque ellos aplicaban las patentes y la propiedad intelectual que venían de los Estados Unidos, Japón y Europa. Pero ellos, como tienen una historia milenaria, dedicaron buena parte de los recursos que han obtenido en las exportadoras, en las exportaciones, con una balanza de pago, con una acumulación de dinero inmensa, lo han destinado ahora al desarrollo científico y tecnológico, a las universidades. Y hoy día China está inventando, está creando, está haciendo desarrollos tecnológicos notables. Eso es fundamental para el desarrollo. El desarrollo es ciencia, el desarrollo es tecnología, el desarrollo es computadora, es robotización, es impresora 3D. Todo esto que para nosotros nos llega de muy lejos. Luego, ustedes que están en esto de la logística, me decía el profesor, un tema muy importante en esto de la proyección de Chile al mundo es la logística, entendida como infraestructura, comunicaciones, todos los servicios ligados, ¿no? La facilitación de comercio. Aquí hemos dicho, el canciller ha dicho en varias oportunidades que Chile debe ser país puente entre el Atlántico y el Pacífico. El Atlántico son dos países potentes, Brasil, Argentina. Problemas tendrán, pero son dos países potentes. A esos países les interesa salir por el Pacífico al Asia. Pero para hacerlo masivamente, tenemos que tener una estructura mucho más potente en puertos, en caminos, en aduanas, en servicios ligados al comercio. Y todo eso hay que potenciarlo. Y potenciarlo es, por una parte, para facilitar el tránsito, pero por otra parte, bueno, eso, al desarrollar toda esa actividad, nosotros estamos generando empleo. E idealmente, queremos hacer transformación productiva. Una cosa es ser puente para que pasen los productos, y otra cosa es ser plataforma de transformación productiva. Que nosotros podamos en Chile procesar algunos productos que pueden venir desde Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, agregarle valor a esos productos y poder exportarlos a los países del Asia o a los países del Pacífico como Australia y Nueva Zelanda. Porque nosotros, se habla mucho, ustedes han escuchado esto de las cadenas de valor internacionales, cadenas de valor. Nosotros dicen, no estamos en la cadena, estamos en la cadena de valor, pero estamos con cobre, con litio, estamos con astillas de madera. Nosotros tenemos que incorporarnos a esas cadenas de valor internacional en las etapas más sofisticadas, más avanzadas de esas cadenas, en las partes finales de la elaboración de los bienes. Y para eso es fundamental la alianza con algunos países. La alianza con Brasil y Argentina es muy importante. Es la alianza en productos, pero también tenemos que acumular esfuerzos, hacer esfuerzos conjuntos en el desarrollo de la tecnología, en universidades. En fin, juntos con otros países podemos posicionarnos mucho mejor en la economía mundial que hacerlo aisladamente, sobre todo con esa inversión en investigación y desarrollo que nosotros tenemos. Por eso entonces la integración regional. En eso estamos avanzando. Nosotros no hemos hablado de lo que son las negociaciones, llamamos plurilaterales. Plurilateral es el acuerdo del cual participa Chile, que tiene un relativo éxito, que es la Alianza Pacífica. En general, en América Latina hemos desplegado tantas iniciativas en el pasado y que no han sido exitosas. Pero esto de la Alianza Pacífica puede estar resultando interesante. Pero no basta con la Alianza Pacífica.
La Alianza Pacífico tiene que juntarse con el Mercosur y a partir de ahí proyectarse a un mundo que es un mundo más complejo, más difícil y que ahora tiene otra particularidad que nos va a complicar mucho la vida, que es el proteccionismo en que se ha embarcado el presidente de los Estados Unidos. Proteccionismo. Y hoy día acaba de anunciar, ustedes saben, el presidente Trump, que se retira del acuerdo de París, que tiene que ver con la protección de las emisiones de carbono. Y va a proteger su economía, va a proteger sus luchas, va a elevar los aranceles, va a castigar a las empresas que se van fuera. Entonces no sabemos a qué mundo vamos a ingresar. Pero cualquiera sea ese mundo que ingresemos, es muy importante que nosotros defendamos nuestra postura y solitos es difícil defenderla. Por lo tanto, la articulación y los acuerdos con los países de la América Latina son muy fundamentales. Y hay que perseverar en eso. Más allá de diferencias, yo creo que la afirmación que viene haciendo el canciller hace 3 o 4 años de convergencia en la diversidad es interesante, porque podemos tener diferencias de concepción distinta en lo económico, de inserción internacional un poquitito distinta, puede ser, pero hay que converger en medio de la diversidad y ponernos de acuerdo. Fíjense en los países de Europa, ustedes tienen gobiernos conservadores, socialdemócratas o liberales, y persiste la Unión Europea. Bueno, ahora tenemos lo del Brexit, lo de Inglaterra, pero que es un caso bastante excepcional. Inglaterra siempre ha sido medio distante de la Unión Europea, pero la Unión Europea persiste, persevera y tiene una integración bastante profunda. Eso nosotros no hemos podido lograrlo. Yo diría que esos son los desafíos frente a una postura de Chile que lleva ya varios años de inserción al mundo, que ha sido interesante, que ha sido positiva, pero que en realidad no se ha aprovechado suficientemente, no se ha aprovechado plenamente. Yo creo que la tarea en adelante es ser capaces de aprovechar plenamente la globalización. Porque no importa la globalización en sí misma, lo que importa es de qué manera nuestra participación en el mundo ayuda a lo principal, ayuda a la gente, a las mayorías nacionales. ¿De qué manera la participación en el mundo mejora el trabajo de los asalariados? ¿De qué manera la participación en el mundo favorece a las pequeñas empresas, que son las que generan empleo? Y no que la globalización favorezca fundamentalmente un grupo minoritario de empresas. ¿De qué manera la globalización ayuda a la educación, eleva la calidad de la educación, masifica la educación? ¿De qué manera la globalización nos ayuda a que potenciemos la ciencia, la tecnología? Eso es lo que le puedo decir hasta ahora, jóvenes. Si tienen preguntas, me alargué un poco. Preguntas, no se escucha. Hoy. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a usted que estaba más de la mano en el tema del avance del corredor bioceánico. Se supone que eso iba a ser una mejora en la infraestructura para el país, pero es un proyecto de largo plazo. Entonces me gustaría ver si usted nos puede comentar de eso. Yo creo que no se han desplegado todas las iniciativas para que eso avance vigorosamente. Pero dicen que los chinos están muy interesados. Los corredores bioceánicos para que se conviertan en realidad. A ver, hay corredores, o sea, pasan productos brasileños y argentinos por Chile. Pero para que sean corredores potenciados, que cambien cualitativamente la situación, nosotros necesitamos más caminos, trenes, aduanas fáciles, que podamos transitar por nuestros países como transitan los ciudadanos europeos, que no tengamos estos bloqueos en la cordillera cuando hay nieve o cuando hay vacaciones chilenas y argentinas. Todo eso hay que resolverlo, ¿no? Ahora, yo te puedo decir únicamente que eso es un desafío, que hay que avanzar sustancialmente. Yo creo que eso va a requerir inversiones muy sustantivas que hasta ahora no tenemos. Hay algunas esperanzas,
con inversores internacionales, básicamente los chinos que están interesados. Mi pregunta es, según los gráficos que yo vi ahí, la inversión chilena en México, siendo México un mercado muy amplio, casi el porte de Brasil en cuanto a población, ¿por qué es tan poca? ¿Se debe a la política mexicana, a lo inseguro que es México como país en cuanto a la violencia? No, no es tan poca, ¿eh? Yo diría que ahí hay una serie de componentes. En primer lugar, los países cercanos es más fácil. Es más fácil, hay relaciones culturales, hay vínculos cercanos. México es más lejos. México está al lado de Estados Unidos. Ahí hay que competir por los inversionistas americanos. Y México está... La actividad productiva mexicana es básicamente una actividad productiva de maquila. Los mexicanos producen partes para abastecer el mercado norteamericano. El 90% de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado norteamericano. Por eso que los mexicanos están tan asustados con las restricciones que está poniendo Trump y con la muralla que quiere levantar Trump y con el cuestionamiento a sus propias empresas que dicen que vuelvan de México y se vayan de vuelta a Estados Unidos. Entonces, los americanos tienen la facilidad, tienen un acuerdo que es el acuerdo del NAFTA, para instalarse en los Estados Unidos, para producir partes de los componentes que necesitan para la transformación de los Estados Unidos. Entonces hay como un vínculo natural, funcional. Son empresas que desde los Estados Unidos que se extienden a México. No podemos hacer eso nosotros. No tiene que ver con nosotros, es muy distinto el modelo de desarrollo de ellos. Sí, me refería a la inversión de servicio. A la inversión de servicio, como también lo hizo que era FASA, que compró Benavides en México, pero se retiró de ahí. Sí, es probable. Pero yo creo que lo fundamental es que hay que la relación productiva fundamental de México con los Estados Unidos. Ahí están los intereses, básicamente, de ellos. Entonces, nosotros es como a contramano ir a invertir a México. Aunque se puede invertir en inversión y podrán haber seguramente a futuro más inversión. Yo creo que con esto de la Alianza Pacífica, que facilita negocios, que facilita inversiones, yo creo que se van a ampliar las oportunidades de inversionistas chilenos en México, me parece, y de mexicanos acá. Sí. El tema es el siguiente. Si saben que hace 30 años o 35, según la década de los 80, 90, Chile ha exportado solamente recursos naturales. Eso es lo que explicó hace un poco. Así es. ¿Por qué estamos a 30 años y seguimos igual? Y esto, todo chileno ya sabe que es así. ¿Por qué tanto la demora de inversión a los temas de tecnología y etcétera? Lo que mismo comentó usted hace como no más de 10 minutos atrás. Esa va a enfocar mi pregunta, ¿por qué tanto la demora de inversión para nosotros producir de manera así exportar? El concepto neoliberal es que el mercado es el que asigna los recursos. Y si el mercado es el que asigna los recursos, que el empresario haga lo que quiera. Eso yo creo que es una política equivocada. Es decir, uno tiene que generar estímulos, tiene que fomentar un sector, inhibir otro sector. Ese es un tema. Y el otro, los grupos económicos en este país están fundamentalmente afincados en el sector productor de recursos naturales, junto a la banca y otros servicios, y son extremadamente poderosos, muy poderosos, y tienen influencia en el sistema político. Entonces, hacer la transformación, que todo esto es de interés, no una cosa que a uno le guste o que no le guste, sino que hay intereses que juegan, que están de por medio. Los grupos económicos están interesados en proteger la producción de recursos naturales, porque ahí es donde se gana más dinero y donde es más fácil producir.
Los gobiernos, si quieren modificar la política, tienen que enfrentar a los grupos económicos. Y no es fácil hacerlo. Se requiere voluntad, valentía, decisión.